por rescatarnos. La mayoría de los, saben, se fueron los músicos, los jóvenes, más de 100 personas. Pensábamos que la iglesia iba a estar un tanto vacía, pero algunos llegaron también. Y estamos completos porque volvió Salim. Amén. Bueno, vamos a ver lo que he pensado o Dios me ha hecho pensar en estos días, ¿no? El desafío 2025, ¿no? Y si mi amigo ahí lo pone, ahí está 2025. Y el tema es reflejar a Cristo, ¿no? Creo que en este tiempo Dios me estuvo hablando de esa manera. Estuvimos en un campamento en donde el lema de los era elegidos para brillar, y qué otra cosa podían brillar sino ser como Cristo, ¿no? Y en el taller del maestro, justamente las lecciones que estuvimos viendo hablaban de reflejar a Cristo, de ser como de la imagen de Él por el amor de Él. Y la oración de Chiche antes de irse al campamento de jóvenes era que la presencia de Dios se manifieste en medio y que se pueda ver, ¿no? A través de los jóvenes. Y eso me hablaba otra vez de la imagen de Cristo, de ser como Cristo. Así que cuando digo imagen, no estás pensando en algo de piedra, de madera, sino en cómo es Dios, ¿no? En reflejar a Dios en su carácter. Y quiero que a propósito es 2025, porque vamos a ver en Lucas 20:25. Y es como los números del año, y viste, es como una señal para decir, bueno, esto es lo que tengo que profundizar en mi vida. De hecho, nos vamos, este es mi último mensaje en la iglesia, la última vez que van a ver mi rostro. Alguno dice amén. Ven, no quieren ver mal rostro. Y nos vamos a vivir a un pueblo pequeño, y ustedes saben cómo es un pueblo pequeño, todo el mundo se conoce, y es un gran desafío, no solo predicar, mostrar a Cristo. Porque en una ciudad grande como esta se diluye todo lo malo de uno, pero en un pueblo todo el mundo está mirándote la vida, todo el mundo, entonces es como más exigente, es un desafío para mí, para Griselda. Para Griselda menos, ¿viste? Está más cerca de ser como él. Más para mí, un desafío de parecernos a él. Y en Lucas 20:25, ¿te acordás toda la historia de la moneda, de los impuestos? Y querían atrapar a Jesús en una pregunta tan tramposa ahí, si había que pagar impuestos o no. Y entonces Jesús tiene una de las respuestas más extraordinarias de toda la Biblia. Con su sabiduría los deja todo boca abierto. Y entonces dijo él en el 25, entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Claro, había tomado una moneda y la moneda tenía la imagen de César, y entonces dijo, esto que tiene la imagen de César es para César. Pero lo que tiene la imagen de Dios es para Dios, y la imagen de Dios son las personas. Porque fueron hechas a imagen de Dios. Es decir, Él está diciendo, y sus corazones, y nuestros corazones, tienen que ser para Dios. Ahora, la primera parte es más fácil de completar. Y tiene que ver con dar a César lo que es de César, es decir, pagar los impuestos, obedecer las leyes, cumplir con los reglamentos, vacunarte cuando Él, viste, dice, hay una orden. Y obedecer. Y esa es una primera parte más fácil. La segunda parte es parecerse a Dios. Es devolverle el reflejo a Dios. Es devolver la imagen de Dios. Es vivir para Él y ser como Él. Es desafiante. Porque claro, los judíos sabían que ellos eran la imagen. A ellos les estaba hablando, las personas somos la imagen. Ahí en Génesis capítulo 1 dice que el propósito de Dios es que había sido en la creación Padre, Hijo y Espíritu Santo. Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen.
Ahora, después en el capítulo 3, el hombre va a pecar y va a caer en pecado y entonces la imagen original de Dios se distorsiona. ¿Qué quería Dios con esto de la imagen? Bueno, a ver, Dios es espíritu, no tiene forma. Quería tener un representante entre toda la creación y entre todos los animales, el representante de su ser. Que Adán y Eva reflejaran su carácter, que sean buenos, generosos, bondadosos, amables, pacientes. ¿Te acordás el fruto del Espíritu Santo? Bueno, ahí está la lista, eso es lo que Dios pretendía. Que estén llenos de amor, de paz, de control, de dominio propio. Pero el hombre cae en pecado y entonces parecería que todo se distorsiona, todo se viene abajo y cada vez más en pecado, hasta que Dios tiene que destruir el mundo con un diluvio, salva a una familia. Y uno pensaría que el propósito de Dios cambió, es decir, Dios tendría que, pensar en otra cosa. Si el propósito era que el hombre fuera tu imagen, hace un segundo plan alternativo en donde el hombre pecador, tan sumergido en la miseria, en la bajeza, pudiera reflejar otra cosa, ser como otra persona. Pero el propósito de Dios, aunque pasaron los siglos, nunca cambió. Mira, el propósito de Dios es este, dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate que el propósito de Dios no cambió. Ahora Dios quiere que ese mismo propósito se cumpla en nosotros, es decir, que lleguemos a un reflejo tal de Jesús, que estando separados, igual la gente sepa que somos sus hermanos. Por eso dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay personas que te presentan y vos no las conocés, pero las relacionás con alguien y le preguntás, ¿vos no sos hermano o hermana de...? Le pasó a una de mis hermanas porque el Seba dijo... No sé, y se enojó, ¿no? Pero... Es que hay cosas, hay gestos, hay facciones, no somos exactamente iguales, pero hay cosas. Y entonces ahí él está pretendiendo de que el propósito final es que todos nos parezcamos y que seamos hermanos, como hermanos, con Cristo, teniéndolo como el principal, el hermano mayor. Ese es el propósito de Dios. Es como si el peón al reflejarse en el espejo se viera como el rey. Y es que tendría que parecer así, es decir, vas transformando tu vida, vas cambiando tu vida. A veces no te das cuenta si empezás a dejar el pecado, los vicios y te vas transformando y la gente te dice, ¿qué cambiado estás? Estás cambiando y vos si te mirás en el espejo y claro, tenés que entender que esas cosas buenas que la gente ve en vos es Cristo, es Jesús. Él te está cambiando. ¿Por qué antes decías malas palabras, ahora veo que ya no decís y Dios te está cambiando? Es Él. Es Él, es su reflejo. Te estás transformando de peón a rey y estás buscando esa imagen en el espejo. Ahora vamos a ver, ya la Biblia está llena de todo, fórmulas, formas de cómo alcanzar la imagen, pero vamos a ver dos. Hay un propósito que es cotidiano, es un propósito cotidiano y individual, aunque no solitario. La diferencia entre individual y solitario es que necesita tu decisión personal, pero no alejarte de la gente. ¿Sabes que antes la gente huía a los monasterios para ser como Dios? Decían, nosotros queremos ser como Dios, y se alejaban tanto de la gente. Y subían a montañas que eran inaccesibles, pero ellos decían, acá, en esta montaña, estamos cerca del cielo, lejos de la gente, vamos a ser como Dios. No puede ser. Son decisiones personales, individuales, pero al mismo tiempo necesitan de las personas comunitarias. Hay un programa cotidiano para cada uno. Fíjate, dice en Efesios, en Colosenses, 3:10.
y revestíos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestíos del nuevo. Es decir, estamos vestidos, tenemos que volver a vestirnos. Tenemos que cambiar las vestiduras para empezar a parecernos a Dios. Y no estoy hablando de la ropa, aunque la ropa también podrías cambiar y mejorar. De hecho, vas a mejorar a medida que conoces a Cristo. Conozco gente que fue cambiando hasta en ese aspecto en su vida. Pero acá está hablando del sentido figurado, ¿no? De ponerse una ropa nueva todos los días. Así que te invito a buscar ahí en Colosenses capítulo 3 y vamos a armar, como hicimos con los chicos del taller, hicimos 2 roperos. Así que ahí armamos 2 roperos, el ropero viejo y el ropero nuevo. Ahora, el ropero viejo ya viene con un par de cajones instalados que son propios del mueble, si no lo podés arrancar, están ahí. Y entonces Colosenses capítulo 3 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. E dice: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, lo cual es idolatría. Y está diciendo, bueno, esto lo tienen que hacer morir. Y no es que darle muerte, sino que habla en un sentido, en una acción continua, es decir, hagan morir todos los días, mátenlo todos los días, viene en el mueble. Es que está metido todos estos deseos, estas pasiones, impurezas, tiene que ver mucho con el sexo, todas estas palabras. Pero también habla de las pasiones desordenadas y de las pasiones que no tienen orden. Y el hombre de Dios, ¿qué tiene que ser? ¿Un pusilánime, una persona decaída? No, tiene que ser apasionada también por Dios, por todas las cosas, pero con orden. Por eso está diciendo apasionados, pero con orden. Y cuando somos apasionados en lo sexual, es cuando estamos fuera del matrimonio y eso es desorden. Pero podés ser apasionado en el matrimonio y eso es con orden. El problema no es la pasión, es el orden. Las pasiones desordenadas están ahí, es decir, queremos ir en contra de la regla, queremos ir en contra de la autoridad, queremos ir en contra de lo establecido, es natural. Y entonces estas cosas hay que hacerlas morir, es decir, todos los días decir, no, esto no puede estar en mí, lo mato, muere hoy. Y entonces después me puedo armar y vestir, pero ahí en ese ropero viejo hay cosas que siguen ahí. Yo no sé vos, pero los hombres, o por lo menos yo, tengo cosas muy viejas. Y que a veces nos cuesta dejar. Las mujeres quieren comprar ropa todas las semanas o los meses. Pero los hombres tenemos los mismos pantalones, las mismas remeras, o sea, por años. De hecho, yo cuando prediqué por primera vez tenía esta remera, imagínate. ¿Entendés? Y nos cuesta dejar y la esposa dice, tira eso, vamos a comprar nuevo. ¡No! Pero cuando llegás a Jesús tenés que empezar a cambiar la ropa. No quedás desnudo. Vas y buscás ropa nueva y te pones ropa nueva. Pero acá está el ropero viejo. ¿Y qué es lo que tiene? Fíjate lo que dice ahí Colosenses capítulo 3. Dice, pero ahora dejad también vosotros, versículo 8, todas estas cosas, ira, enojo, malicia. ¿Ves? Van subiendo en el ropero, malas palabras, palabras deshonestas, mentiras. Y esto es lo que a veces salimos a la vida para mostrar a Cristo y estamos vestidos de cosas viejas. Y la gente no se convence de Dios y vos decís, ¿qué pasa? Predico, hablo, pero no, es que estás vestido de viejo. Estás vestido con lo viejo. Cuando te enojás, cuando te quejás, te levantás de mal humor y despotricás contra todo, contra el clima. ¡Qué tiempo terrible! ¡Qué gobierno malo! ¡Qué malo mi hermano! ¡Qué mala mi mamá! ¡Qué duro mi viejo!
Y entonces tenés que levantarte todos los días con gozo. Ahora, este es el ropero viejo y ahí está, no se va, está en casa. Está todos los días, tenemos 2 roperos. Pero es un asunto que tenemos que decidir. Por eso tiene que ver con una decisión que sea individual. Y del otro lado está el ropero nuevo. Por eso desde del versículo que leímos, del versículo 12, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santo, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, ¿no? Y entonces te está invitando a, lo primero que dice, el conocimiento de la igualdad, ¿no? Por eso dice, revestido del nuevo, dice, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, es decir, no hay diferencias. Es que cuando etiquetamos a las personas y las dividimos y las separamos, o nosotros nos separamos, hacemos diferencia. A veces ponete la ropa de la igualdad, ¿no? En la que son todos iguales. Esto era una costumbre cuando alguien hacía una cena comunitaria. Jesús lo cuenta en una de las parábolas. Se hace una fiesta y todos tenían el vestido de la fiesta, el vestido de boda. Se le ponía una túnica y todos eran iguales, eran un uniforme. Así el rico no parecía más que el pobre, el intelectual no parecía más que el analfabeto. Eran todos una comunidad, eran todos uno, somos iguales. Ahora cuando te levantaste más agrandado que el vecino o menos que el vecino, estás equivocado, volvé al ropero. Somos iguales. Somos personas con la misma disposición, con el mismo desenfreno de deseos, con el mismo perseguidor que es la muerte, que nos da una vida de distancia porque está seguro que va a alcanzarnos. Somos iguales. No hay nada que iguale como la muerte. Y entonces vestite de igualdad. Después está hablando ahí la otra palabra, como elegidos. Es decir, Dios te eligió, es decir, feliz. Te llegó el mensaje, ganaste la lotería, usted ganó un premio. ¿Viste cuando te llegan esos mensajes en las redes y no ganaste nada? Qué bronca que te da. Vos decís, por fin gané. Pero acá ganaste, Dios te eligió, elegidos para brillar. Salí a la vida con alegría, sos un elegido de Dios. Dios te miró, te llamó por tu nombre, te rescató, te hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, soy elegido. No hay manera, no hay nada que pueda amargar mi vida, soy un elegido. Todos los días me levanto con optimismo, Dios me salvó, ¿qué más quiero? Y entonces dice, levántense como elegidos, vístanse como elegidos. Recuerdo cuando Don Fanning vino ahora con 80 años y predicó en San Francisco. Es un pastor, enseñador, misionero, escritor, tantas cosas. Y este hombre decía, cuando yo estaba en el seminario, dormía con un compañero y él siempre se levantaba contento y cantando y yo con una amargura y con esa cara ahí todo enojado y mal y cansado y él decía, estad siempre gozosos, regocijaos. Y dice que tantas veces le insistía que él llegó a la conclusión de que tiene razón. Y entonces cuando él se levantaba, dice, y estaba enojado, volvía a la pieza y oraba. Decía, Dios, hasta que no salga contento, no me deje salir. Porque no puedo vivir la vida amargado, Él me eligió. Y vas a decir, pero vos no sabés lo que me pasa. Claro que sé. A mí también me pasa. A todos nos pasa. Pero Él nos salvó. Y eso se sobrepone sobre todo sufrimiento y amargura y desprecio, sobre la misma soledad, sobre la separación.
Él nos salvó. Sos un elegido, Él te ha señalado, Él te ha elegido. ¿Ves? Él va diciendo como santos y amados, ¿no? Dice, no como santos y en amor, sino como santos amados, es decir, sentite amado. Juan cuando escribe su evangelio dice, y ahí estaba el discípulo amado, él se sentía amado, no se podía nombrar ni siquiera decir, soy Juan. Es que era tanto el amor que sabía que Dios sentía por él, que se denominaba a sí mismo, al que ama al Señor. ¿Y acaso no lo amaba a los otros? Sí, pero él se sentía amado. Los otros se decían por su nombre, y dice, no, yo soy el amado. Y entonces cuando te sentís amados, vivís la santidad, porque por eso esas palabras están juntas, santos y amados. Porque Dios te está exigiendo santidad, pureza, pero no para castigarte, Él te ama. Él quiere lo mejor para tu vida y por eso quiere que te vistas de santidad, de pureza, de limpieza, que estés apartado para Él. Porque te ama, no está ahí queriendo corregirte las cosas malas y castigarte todo el tiempo. No, 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 Él te ama. ¿O acaso no hay un padre que quiera lo mejor para su hijo, su hija, que quiera lo mejor, que desee lo mejor? Y entonces cuando te disciplina, decís, no me quiere, te ama. Solo quiere lo mejor. Por eso dice santidad y amados, santos y amados. Benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Esa paciencia, la palabra paciencia ahí significa en el griego soportar debajo de un golpe, es decir, aguantar los golpes. Así que ojo cuando decís, Señor, dame paciencia, ¿qué estás pidiendo? Golpes. Y después viene la explicación de los golpes y 2 veces dice perdón. Perdonaos unos a otros y después agrega, si tenés queja contra alguno, de la manera que Cristo os perdonó, perdonaos. Es decir, ves, ahí te entendés que los golpes son personas. Pero si vas a estar vestido de Dios, no vas a devolver los golpes. Si tenés el ropero viejo, le pegás una piña, ¿viste? Y lo matás. Pero si estás vestido del ropero nuevo, soportás los golpes y perdonás. Y después, en el último versículo, versículo 14, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y dice, y sobre todas, el sobre todo. Si vos tenés un sobre todo en el ropero, ¿dónde va? Arriba de todo. Así que todo lo bueno que tenés y que te pusiste antes se tiene que cubrir con el sobre todo, sobre todas estas cosas, amor. Porque dice Corintios 13, ¿qué tal si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor? No soy nada, sobre todo. ¿Qué tal si supiera todas las cosas y todos los misterios del mundo y de la ciencia y no tengo amor? No sé nada. Entonces está diciendo, vas a vestirte, pero no te olvides el sobre todo. Hace calor, dijo Dante. Igual, es un sobre todo liviano y tiene la idea de darle gusto a todas las cosas que estás haciendo. Ahora pensá en un minuto, como está pensando ahí las fichas. ¿Qué ropero estoy usando? ¿Cuáles son las ropas que me he puesto esta mañana? A veces nos ponemos uno y uno, ¿viste? 2 y 2, 3 de acá, 1 de allá, y no estamos reflejando a Cristo. Y la gente todavía no ve a Cristo en nosotros. Claro, nos escucha nuestro mensaje, sabe que venimos a la iglesia, pero no vestimos como Él. Y entonces no puede descubrir en nosotros la imagen del Dios invisible, porque no se va a hacer visible sino por nosotros. Y ese es el programa cotidiano que Dios ha elegido. Hoy hay un segundo programa, es el programa comunitario. Es el programa en que todas las fichas tenemos que formar al Rey. Esta es la que más me gusta. Porque, claro, acá es en la que todos tenemos que participar. Y dice la Biblia en Efesios 4:13,
está hablando acerca de los dones y entonces dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo. Y el 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué te está diciendo todas estas palabras? Que Dios planeó darnos dones a todos, darnos capacidades a todos, para que todos lleguemos a ser como Él. Te lo dicen 4 o 5 palabras distintas, para que te quede claro. Es decir, a ver, yo no puedo reflejar algo de la gloria de Dios, pero no puedo reflejarlo entero, te necesito. Ahí está escribiendo el apóstol, está diciendo, necesito tus dones, necesitamos que compartas, que participes, que bendigas a alguien, que desarrolles lo que Dios te regaló para bendecir a una persona más, para ganar un alma, para discipularla. Necesito la bendición que Dios dejó en ti para que todos nosotros, y ahora sí, con todos los dones, podamos reflejar a Cristo, que es completo. Ninguno de nosotros tiene todos los dones. Ninguno de nosotros puede mostrar toda la grandeza de este Señor, pero entre todos está diciendo, podemos. Por eso ha creado un plan comunitario, un plan en el que cada uno tiene un don. Dios te ha dado un don, una capacidad espiritual para servir. Hay muchísimas clases de dones, pero hay un don. ¿Sabes qué quiere el diablo? Que leas la Biblia, que ores a la mañana, que vengas a la iglesia. O decís, no, el diablo no quiere eso, quiere eso. Que vengas a la iglesia, que cantes, que vuelvas el domingo al trabajo y que repitas la operación una y otra vez. Y entonces el diablo no tiene que ocuparse de tu vida. Porque venís a la iglesia, te sentás, cantás, alabás, ofrendás y te vas y no servís. ¿Qué es servir? Es ganar un alma. ¿Qué es servir? Alimentar esa alma, hacerla crecer. Y ahí cuando empezás a hacer eso, cuando empezás a vivir por los otros, cuando entendés que los otros te necesitan tu don para crecer, ahí entonces el diablo se preocupa porque estás haciendo lo que Dios quiere. Ahora estás sirviendo. Dios tiene un programa comunitario en que todos nos necesitamos, en que todos aportamos nuestra parte, la parte que Dios nos dio. Pero tenemos una naturaleza egoísta que tiende a mirarse a sí mismo. ¿Sabes? A veces pasamos de peón a alfil y ya nos creemos grandes. Y alcanzamos cierto honor y seguimos, nos vemos crecidos y ya decimos, wow, qué bien crecí. Yo de los 13 años que no crezco, ¿no? Pensé que a los 20 iba a crecer, pero seguía igual, los mismos pantalones que a los 13. Pero en lo espiritual a veces te pasa que pensás que creciste y ya dejaste de mirar a los demás y decir, bueno, ahora me jubilo. Antes serví, ya serví con los niños, serví con los jóvenes, me jubilo. ¿Qué pasa? ¿Te estás mirando en el espejo solo? Había un un joven que servía al Señor, era un joven pobre. Pero servía al Señor y él buscaba las almas, buscaba a los niños, los llevaba a la escuelita dominical, predicaba, ganaba a los adolescentes, los jóvenes. Después entró en un trabajo, después fue empresario y empezó a dejar todas aquellas tareas. Empezó a dejar lo que antes hacía, porque su trabajo le consumía todo lo que tenía. Entonces en su tiempo ya no había espacio para servir. Y empezó a conformarse con solo estar. Y claro, el diablo estaba feliz. Y entonces un día fue a un maestro, a un hombre sabio del pueblo, un hombre espiritual, y fue y le dijo, maestro, ¿qué me pasa?
¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué siento un vacío ahora que soy un hombre que tiene dinero, que tiene influencia, que todo el mundo conoce? ¿Por qué me siento así? Y entonces el maestro le dijo, mirá por la ventana, y había una ventana de vidrio, y él miró por la ventana. Y entonces le dijo, ¿qué ves? Y dijo, bueno, veo gente pasando, una madre con su bebé que llora. ¿Qué más hay? Un hombre ahí mendigando. Hay un niño pobre con aquella señora también. Y entonces después le dijo, mirá ahora en este vidrio, y era un espejo. Y él miró en el espejo y el maestro le preguntó, ¿y ahora qué ves? Y me veo a mí mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Las dos, la ventana y el espejo, están hechos de vidrio, son vidrio. Pero el espejo tiene una lámina de plata atrás. Así que cuando vayas a casa, saca el espejo, porque tiene una lámina de plata. Todos los espejos tienen una lámina de plata. La plata lo hace opaco y entonces te devuelve la imagen. Si no tuviera la plata, y entonces aquel joven comprendió, ahora que tengo plata, me veo a mí mismo. Y antes, cuando no la tenía, veía la necesidad, veía a la gente, veía las cosas. ¿Ves? Este es un trabajo comunitario. Pero el diablo quiere desviarnos que solo nos miremos a nosotros crecer. Es un trabajo, dice acá la Biblia, hasta que todos lleguemos. ¿Qué quiere decir hasta que todos lleguemos? Que ninguno llega solo. Que ninguno llega si no llegan todos. Que si alguien se cae hay que ir a buscarlo porque el triunfo, la victoria está en que todos lleguemos. Es una carrera de equipos. ¿Viste las carreras de equipo? Tienen que llegar todos. Y entonces tenés que buscar al caído, al que está perdido, al que dejó, al que abandonó, y tu propia vida si la abandonaste, y volver a Dios. Y sacar la lámina de plata de atrás del vidrio y empezar a mirar como mirabas antes, con misericordia, benignidad, con humildad. ¿Te acordás? El ropero. Con las cualidades, con las formas con las que Dios mira. Dice la Biblia que, por tanto, todos nosotros, no dice yo, sino todos nosotros, comunitario, mirando a cara descubierta, sacate el velo, sacá la lámina de plata, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Todos nosotros. ¿Sabes que hay un plan celestial también? Y este sí tiene que ver con un programa del cuerpo, porque también nuestro cuerpo va a ser transformado. Así que los que estamos gorditos decimos aleluya. Vamos a ser transformados. Es decir, Dios tiene un programa también para el cuerpo, pero ahora está interesado en transformar nuestra alma. Cuando conocemos a Cristo, el espíritu que estaba muerto, revive. Luego Dios transforma nuestra alma, nuestro yo, nuestro carácter y finalmente nuestro cuerpo. Por eso dice la Biblia cuando habla acerca del cuerpo y estaba la gente preguntando en la iglesia de Corinto, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Qué cuerpo vamos a tener? El mismo de Cristo. Uno parecido al de Él. No van a identificar personalmente, pero va a ser un cuerpo superpoderoso. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo del barro, hizo el cuerpo y sopló en él, dice la Biblia, sopló alientos de vida. 2 alientos. El alma y el espíritu. Pero el Señor le dijo, el día que pequen van a morir. Y uno espera que cuando ellos mordían la fruta cayeran. Pero si Dios dijo que algo murió, ¿qué murió? Su espíritu. Y su espíritu era aquello que lo relacionaba con Dios. Estaba muerto. Entonces cuando Dios empieza la transformación nueva, la nueva criatura, empieza del espíritu. Un espíritu nuevo. Llega Cristo en tu vida, tu espíritu renace. Luego transforma tu alma y finalmente el cuerpo. Empezó al revés, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Pero la transformación va a ser al revés. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro espíritu, alma y cuerpo.
en la forma en la que Dios está trabajando ahora y nos va a dar este fruto en el final de la historia. Ahora, el diablo quiere que no alcances esto. Por eso dice en 2 Corintios capítulo 4 que el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, es cual es la imagen de Dios. ¿Es que te ha preocupado el diablo en que nadie conozca del evangelio? ¿Qué es el evangelio? La iglesia evangélica no, es el mensaje de Cristo. Que Cristo, siendo el rey, se hizo un peón, entró en el tablero, se hizo vulnerable, decidió morir para darnos vidas, que fue a la cruz, que entregó su cuerpo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. El diablo quiere cegar esto para que nadie vea la verdad en él. ¿Sabes qué? Escuché la historia de un pueblo en la Segunda Guerra Mundial. Había sido bombardeado muchas veces, un pequeño pueblo en Europa. Tenía en la plaza una estatua de Jesús. Nosotros no adoramos imágenes, pero es como un ejemplo. Cuando vinieron los bombarderos, cayeron todas las cosas y ahí también cayó la estatua de Jesús. Y después que pasó todo el ataque, la gente del pueblo que veneraba esa imagen se levantó y empezó a reconstruir la imagen y de a pedazos fueron pegando. Pero las manos de Jesús, que eran lo más propicio para romperse porque estaban abiertas y era lo que cuando chocó se rompió más, no las pudieron completar. No había forma de encontrar entre los escombros los pedacitos de dedos y de manos. Así que quedó una imagen de Jesús sin manos y entonces ahí la gente estaba pobre, estaba siendo bombardeada, no podían pagar ni hacer nada y pensaban cuándo será el momento que la guerra termine y podamos juntar dinero y pagarle a alguien para poner las manos. Pero dicen que una mujer de noche escribió algo en aquella imagen. Y cuando el pueblo se levantó aquella mañana y pasó cerca de la plaza, vieron que alguien había escrito un graffiti en la imagen. ¿Sabe qué bronca? Y cuando se acercaron a aquella imagen, las palabras decían: ustedes son mis manos. Ustedes son mis manos. Y entonces la gente mirando la imagen de Jesús entendía este mensaje: ustedes son mis manos. Porque ¿qué van a ver? Ustedes son mis manos. ¿Cómo mira Jesús? Ustedes son los ojos. ¿Cómo oye Jesús? Ustedes son los oídos. Yo soy el oído. ¿Cómo habla Jesús? Ustedes son la boca. ¿Por dónde anda Jesús? Ustedes son los pies. Qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Él es el todo. Ustedes son las manos. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Ustedes son el corazón. Ustedes son el corazón. Y este es el desafío, ser como Él. El domingo pasado David predicaba acerca de cómo ganar a uno y él mismo estaba diciendo que Pablo, en vez de darnos un cuestionario de cómo ganar personas y formar personas, a mí me interesaría ese documento. Él dice: acuérdate de Cristo, acuérdate de Jesucristo. Míralo a Él, porque si solamente refleja su imagen, habrás cumplido el trabajo. De eso se trata. Ese es el propósito de Dios desde antes de la eternidad. No lo cambió por nuestro pecado. Seguirá haciendo que seamos parecidos a Él. Deja de luchar con tu egoísmo. Dios no te hizo para que seas como vos. Ves que todo el mundo te vende eso. Sé vos mismo, hacé la tuya. No, es mentira. Es pegarte una vez y otra vez en el espejo y decir: qué lindo estoy. No. Si te mirás en el espejo y te ves de verdad, como dice en Santiago, y no te olvidás cómo eras, descubrirás la única razón que te puede hacer de verdad bello, ser como Él. Por eso dice
en Santiago, ¿no? El que mira en el espejo y después se olvida cómo era. No cómo es, cómo era. ¿Te olvidaste cómo eras? Antes de conocer al Señor, ¿te olvidaste cómo eras? No te olvides. Era feo, llenos de miserias, llenos de ataduras, llenos de pecados, de ansiedad, de miedos. Pero conociste al Señor y Él te ha hecho bello. Una criatura para que apuntes a seguir pareciéndote y pareciéndote todos los días a Jesús. Amén. Quiero orar por ustedes y si hay alguien que está por primera vez, necesita venir al Señor, abrir su corazón. Así que quiero invitarte a que ores y ahí cerrá tus ojos, inclina tu cabeza. Sabé que Dios es el Rey y vino a buscarte. Hizo lo que hizo porque te amaba y quiere perdonarte. Así que haz esta oración y decile en tu corazón: Señor Jesús, perdóname. Señor Jesús, sálvame. Limpia mi vida. Cámbiame. Hazme una persona nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús. Sálvame. Decile así. Ahora seguimos orando con la cabeza inclinada. Yo pregunto, ¿hay alguien que hizo esta oración? Levanta tu mano. ¿Hay alguien así? Queremos orar por vos. Levanta tu mano y bájala. ¿Hay alguien que oró de esta manera? ¿Que le abrió el corazón a Dios? Muy bien. Amén. Ahí viene David y va a orar por nosotros.